característica de esta enfermedad es el compromiso de las glándulas exocrinas. Entonces, el síndrome Sjögren es un trastorno, como todas las otras enfermedades sistémicas del tejido conectivo, es una enfermedad autoinmune, sistémica, crónica, que compromete específicamente las glándulas exocrinas y que también tiene manifestaciones extraglandulares. Así como cuando vieron ustedes la artritis reumatoidea también tenía manifestaciones extraarticulares, porque su punto blanco era la sinovia y de las articulaciones diartrodiales. En este caso, del síndrome Sjögren, es el compromiso de las glándulas exocrinas, pero que también puede comprometer lo que se llama el compromiso de extraglandular con compromiso en diferentes órganos, aparatos y sistemas. Y la característica principal es el infiltrado linfocítico focal de las zonas afectadas. Entonces, básicamente está relacionado al compromiso de las glándulas salivales, glándulas sublinguales, las submaxilares, la parótida, como también de las glándulas lacrimales. Y eso también puede estar afectado a otras áreas en el cual, digamos, la piel, el segmento traqueobronquial y también a nivel en las mujeres la vagina. Esta enfermedad, como ya hemos dicho, es una enfermedad crónica que se produce como un trastorno aislado en la forma primaria y en las formas secundarias asociadas a otras enfermedades. Y la característica principal de esta enfermedad, digamos, el aspecto fundamental de síndrome Sjögren es sequedad ocular, lo que corresponde a lo que se denomina queratoconjuntivitis zika, y sequedad oral. Ahora, también otra denominación de esta enfermedad se llama epitelitis autoinmune, porque justamente compromete las células epiteliales de estas glándulas exocrinas y que va a producir destrucción de los acinos glandulares, hipertrofia de estas células epiteliales y, como dijimos, no solamente es compromiso digamos, en este caso de los ojos, con lo que se denomina seroftalmía, sino también a nivel oral, serostomía, y así sucesivamente a nivel de la piel puede producir serodermia y también puede producir sequedad a nivel vaginal, lo cual produce en las mujeres dispareunia. En el caso, digamos, del síndrome Sjögren asociado, se llama asociado cuando la enfermedad está relacionada también con otras enfermedades reumáticas o no reumáticas sistémicas, ¿no? Autoinmunes. Y lo más frecuente en reumatología, por ejemplo, está asociado a artritis, al lupus y a la esclerodermia, también a la vasculitis y también a la tiroiditis o compromiso a nivel de tiroides. Puede afectar otras partes del cuerpo, como ya dijimos, también puede afectar riñones, puede afectar el nivel de la piel, puede producir vasculitis, puede producir compromiso pulmonar, puede producir compromiso cardíaco, ¿no? Y entonces este compromiso, ¿no? Como dijimos también al inicio, pues tiene diferentes denominaciones, ¿no? Síndrome seco o sino serostomía en relación al síndrome Sjögren, queratoconjuntivitis relacionada al síndrome Sjögren, o como dijimos también epitelitis autoinmune.
En cuanto a la prevalencia en la población, es más o menos, de acuerdo, digamos, a los diferentes estudios desde el punto de vista epidemiológico, en diferentes lugares, más o menos es entre 0,5 a 1% de la población general. Entonces, es algo parecido como la artritis reumatoidea. La relación es variable. También todo depende del lugar donde se haya hecho estos estudios epidemiológicos. Bueno, el promedio es 9 a 1, pero también se habla, en otros lugares es de 10 a 15 mujeres por un varón. Eh, Entonces, tiene dos picos de presentación, uno entre 20 y 30 años y el otro de 50. Un promedio se habla más o menos de esta enfermedad está incidiendo en la población entre 40 y 50 años. Y en el caso, por ejemplo, del Sjögren asociado con artritis reumatoidea, más o menos se presenta en promedio, más o menos en el 30% de pacientes que tienen artritis reumatoidea hacen Sjögren asociado, ¿no? Y en el caso, digamos, del lupus, es más o menos, está relacionado a más o menos el 13% y en la esclerosis sistémica más o menos 20%. En cuanto a esto es en términos generales. Y como dijimos, el síndrome Sjögren secundario en 30% en pacientes con artritis reumatoide, en 10 pacientes con lupus y en el 20% en pacientes con esclerodermia, ¿no? En cuanto a la incidencia, se habla, por ejemplo, de mujeres, uno en 100 mujeres dentro de la población general y en hombres, uno en 1000 varones, ¿no? Otro aspecto importante desde el punto de vista epidemiológico es que estos pacientes tienen una alta incidencia y riesgo de desarrollar linfomas, 16 a 44 veces más que en la población general. En realidad no se conoce la causa, la etiopatogenia no se conoce, es una enfermedad autoinmune que compromete las células ductales, las glándulas exocrinas, en el Sjögren primario. Y otra de las características del síndrome Sjögren primario es que hay infiltración focal, no sea a nivel, digamos, de las glándulas exocrinas o a nivel de órganos, no, a nivel de órgano puede ser focal o puede ser difusa. Y otro de los aspectos importantes del síndrome Sjögren, aparte de la infiltración focal, es que hay una hiperestimulación de los linfocitos B y la producción de autoanticuerpos. En cuanto a las bases patogénicas, los estudios realizados en sujetos de raza blanca y negra indican una ligazón, sobre todo a los antígenos de histocompatibilidad. En realidad se han hecho muchos estudios y en uno de esos estudios se ha definido que el LOCI que condiciona susceptibilidad, por ejemplo, dentro de varios genes, el LOCI que condiciona susceptibilidad para la enfermedad es del interferón alfa, el gen que, digamos, produce interferón alfa. Pero también dentro de los que no son HLA, ¿no? Eso es relacionado a los que no son HLA, pero en relación a los antígenos de esta compatibilidad está relacionado al DR2, al DRW52, el HLA de QA1, HLA de QB1, ¿no? En cuanto a los pacientes con anticuerpos anti-RO y anti-LA, sobre todo está relacionado al HLA de QA1 y el HLA de QB1, ¿no? No sé si han hecho ya el lupus eritematoso sistémico. Es algo parecido en cuanto a la hiperestimulación de los linfocitos B
en el caso de lupus eritematoso sistémico, en el síndrome Sjögren hay una hiperestimulación de los linfocitos B por los CD4 positivos y que van a condicionar la producción de muchos autoanticuerpos. Bueno, este es el tejido glandular, ¿no? En el cual, digamos, en las etapas iniciales va a haber una infiltración focal que va a conducir, como ya le dijimos, hipertrofia de las células epiteliales y destrucción acinal. ¿No? Infiltrados mononucleares, fibrosis intersticial, atrofia, que digamos de las glándulas salivales menores, lo cual es una característica importante del shock. En cuanto, bueno, en los aspectos, continuando con respecto a los aspectos etiopatogénicos, entonces así como ustedes han observado mientras les han estado realizando algunas clases de las enfermedades inflamatorias sistémicas, en realidad es multifactorial, ¿no? Siempre en las enfermedades autoinmunes, en las enfermedades reumatológicas sistémicas autoinmunes, siempre va a haber un factor ambiental, sea virus, elementos del ambiente, y digamos, el factor que predispone para desarrollar esta enfermedad, que son los genes, ¿no? Entonces, ¿no? Empieza siempre, ¿no? Con el compromiso de las células epiteliales, con exposición de antígenos, y esto luego, digamos, atrae las células, los linfocitos CD4, y luego, digamos, otros elementos del proceso inflamatorio, estimulación de hiperestimulación de los linfocitos B, lo cual va a conducir a producción de anticuerpos. Entonces se va a producir, ¿no? Una alteración del sistema inmunitario que no es capaz de diferenciar los antígenos propios de los extraños, ¿no? Entonces, alteración del reconocimiento inmunitario, alteración de la respuesta inmunitaria adquirida, hay alteración de la regulación de la respuesta inmune, hay factores genéticos, por ejemplo, como dijimos, también estará no solamente el HLA-DR3, también el HLA-DR2, que están asociados sobre todo a la síntesis de anti-Ro, anti-La, ¿no? Infecciones virales, como siempre, las infecciones virales van a ser los factores gatillantes de esta enfermedad, ¿no? Entonces, como por ejemplo, el virus, ustedes van a observar, digamos, mientras desarrollan digamos, los temas correspondientes, siempre el virus de Epstein-Barr está metido como factor gatillante de las enfermedades autoinmunes, ¿no? Lo mismo también el herpes C, el citomegalovirus, el hepatitis B, C y también el VIH, ¿no? Entonces se produce autoantígeno y disfunción de los linfocitos B, ¿no? Bueno, ya habíamos visto esto de que el DRW52, DR2, DR3, B8 también está comprometido en la susceptibilidad para padecer esta enfermedad. Y los factores externos virales, o sea, medio ambiente, el grupo herpes, herpes 6, el virus de la hepatitis C, B, parvovirus B19. El parvovirus B19 también está implicado digamos, como factor medioambiental en el desarrollo de muchas enfermedades reumáticas, los enterovirus y los retrovirus, bueno, que ya dijimos. Entonces, van a producir autoantígenos como la ribonucleoproteína ROLA, las fodrinas y las acoporinas, es la que van a ser atacadas y la formación de anticuerpos. Ya dijimos esto también, el incremento estimulador de linfocitos B, produciendo anticuerpos, lo cual aumenta la apoptosis y destrucción glandular. En cuanto a la clasificación,
Son dos tipos, se clasifica en dos, ¿no? El síndrome de Sjögren primario, específicamente relacionado, no sin relación a ninguna otra enfermedad reumática, y el síndrome de Sjögren secundario asociado a enfermedades reumáticas o otras enfermedades autoinmunes sistémicas. Entonces, acá tenemos, ¿no?, el síndrome Sjögren primario, el síndrome Sjögren secundario asociado a lupus, artritis reumatoidea, esclerodermia, a sarcoidosis, miastenia gravis, enfermedad de injerto versus huésped, al virus de la inmunodeficiencia humana y la hepatitis C. Entonces, la expresión más correcta en el caso de Sjögren asociado, sí, Sjögren secundario, es la asociación con otras enfermedades, ¿no? Incluso, digamos, en enfermedad mixta del tejido conjuntivo, policondritis recidivante, cirrosis biliar primaria. Entonces, estas enfermedades asociadas al síndrome de Sjögren, ¿no? Está también las enfermedades autoinmunes sistémicas que ya dijimos, la tiroiditis Hashimoto, cirrosis biliar primaria, hepatitis autoinmune, pancreatitis crónica. Es otro aspecto importante también dentro de la clínica del síndrome de Sjögren, que estos pacientes van a presentar pancreatitis a repetición, ¿no? Pancreatitis a repetición. Infección crónica, virus hepatitis C, infección de la inmunodeficiencia, también asociado a linfoma de células B, a gamapatía monoclonal de significado incierto. Ahora, cuando los pacientes, al realizarle todos los estudios, presentan gamapatía monoclonal con hipergamaglobulinemia, entonces hay que estar alerta porque estos pacientes pueden hacer en el desarrollo de la enfermedad linfoma a células B. Otro de los problemas que se presentan asociados al síndrome de Sjögren es en las madres, con algo parecido como en el lupus, ¿no? En el lupus, por ejemplo, las madres que tienen anti-RO, anti-LA, salen gestando y luego nace el bebé, pueden hacer bloqueo auriculoventricular, digamos, auriculoventricular. Entonces, lo que se denomina bloqueo cardíaco congénito. Entonces, como también en el caso del síndrome de Sjögren, dentro de los anticuerpos característicos del síndrome de Sjögren es el anti-RO, o lo que se denomina anti-SSA, y el anti-LA, que es el anti-SSB. Entonces ellos también, los niños de esas madres pueden presentar bloqueo cardíaco congénito. Y lo mismo que los pacientes, ¿no? O los niños de madres con lupus. Esto, otra de las cosas importantes también en los pacientes con síndrome de Sjögren es que están muy asociados a fibromialgia. Entonces, estos pacientes también presentan fibromialgia. Y entonces, y estos pacientes tienen trastornos emocionales, depresión, angustia, etcétera, ¿no? Y también están relacionados a síndrome de fatiga crónica. Bueno, normalmente dentro, digamos, de las manifestaciones extraglandulares, dentro de las manifestaciones extraglandulares se encuentran los síntomas generales, ¿no? Y esto está presente casi la fatiga anormal, entre el 70 a 80% de los pacientes tienen astenia. Ahí lo que está asociada a discapacidad laboral. También pueden tener trastorno del sueño, ansiedad, depresión, 15, 20 y 40% respectivamente. Y el dolor crónico se asocia a poliartralgias y mialgias en un 50% y fiebre autolimitada. En otras palabras, pueden presentar estos pacientes febrícula. Dentro del cuadro clínico, está en el caso sobre todo, digamos, del compromiso. Hay compromiso de las glándulas lacrimales y salivales. Normalmente se habla que en el caso, digamos, de una persona normal, hay una producción de saliva más o menos de 600 mililitros diarios.
Y en estos pacientes, ese flujo salival cae a lo mínimo, ¿no? Entonces, en el caso, por ejemplo, de compromiso oftálmico, va a haber irritación ocular, las conjuntivas van a estar hiperémicas, el brillo ocular se pierde, hay sensación de cuerpo extraño, fotofobia, y eso es lo más característico de estos pacientes. Y esto está relacionado a pérdida del epitelio corneal, erosiones, y esto a medida que se va acentuando esta pérdida lacrimal, va a condicionar erosiones, ulceraciones y en casos graves perforación ocular. A nivel de los síntomas, digamos, de la xerostomía, esto va a condicionar sobre todo lengua depapilada, rojiza, seca, va a producir queilitis y también fisuras a nivel de los labios, que se denomina rágades, ¿no? Alteración del gusto se puede presentar, sequedad bucal, crecimiento, puede, en más o menos en 16-20% de los pacientes con síndrome de Sjögren va asociado con eh, eh, crecimiento de las glándulas parótidas, ¿no? Tanto a nivel ocular como a nivel oral, esta sequedad, tanto, digamos, a nivel de las lágrimas y como también a nivel de las glándulas salivales, al irse acentuando más, y esto va a predisponer a que los pacientes puedan presentar secundariamente infecciones, ¿no? En el caso digamos, a nivel oral, puede condicionar proliferación de cándida, o sea, una candidiasis, ¿no? Oral. Otro de los aspectos, bueno, dentro de las manifestaciones orales es muy frecuente el compromiso de caries dental en estos pacientes. También en estos pacientes a nivel oral puede producirse periodontitis, quemazón en la garganta. Otra de las características también de estos pacientes, compromiso a nivel oral, es voz ronca, ¿no? ¿Por qué? Porque también la sequedad no es solamente a nivel de boca, es a nivel de fosas nasales, es a nivel tráqueo bronquial, entonces va a condicionar voz ronca, voz débil. Y otra de las características importantes del síndrome de Sjögren, que esta sequedad oral va asociada con disfagia, dificultad para pasar los alimentos sólidos, por eso que los pacientes tienen que tomar buena cantidad de sorbos de agua para poder pasar los alimentos. Y otra de las características también de la xerostomía está relacionada a que estos pacientes no pueden tener una conversación por largo tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque por la misma sequedad se corta la conversación y tienen que estar tomando sorbos de agua, ¿no? Las manifestaciones oculares, no sé qué era, eritema, cansancio, ese es otro de los aspectos relacionados al compromiso ocular, cansancio ocular, ¿no? Y, como dije en algún momento, va a haber sequedad nasal con epistaxis, ¿no? Entonces, al haber sequedad, entonces eso va a hacer que los plexos venosos a nivel de la mucosa sean más expuestos, simple un pequeño esfuercito, entonces van a presentar epistaxis. Otro de los aspectos también, los pacientes pueden presentar sinusitis a repetición. Bueno, a nivel de la vagina, va a sequedad vaginal, dispareunia, y esto secundariamente, igual esa sequedad va a condicionar vaginitis infecciosa, alteración del árbol tráqueo bronquial, va a producir gastritis crónica, pancreatitis subclínica y muchas veces va a tener pancreatitis a repetición y afección cutánea, ¿no? Afección cutánea. Incluso se habla, digamos, cuando el compromiso a nivel de piel es muy severo, piel de cocodrilo. Entonces, no, sequedad nasal, orofaringe posterior, laringe y árbol respiratorio, epistaxis, disfonía,
Puede también presentarse por los mismos mecanismos, otitis media recurrente, traqueobronquitis y neumonías, ¿no? Y también estos pacientes a nivel pulmonar, ya en las manifestaciones extraglandulares, pueden hacer también bronquiectasias, ¿no? La mucosa vaginal condiciona dispareunia, y bueno, dentro, y ya artralgias y proceso inflamatorio a nivel articular, eso ya corresponde a lo que se denomina manifestaciones extraglandulares. Entonces acá, digamos, la mucosa conjuntival está enrojecida, ¿no? Hay pérdida del brillo ocular, ¿no? Y esto pues va a condicionar esta sequedad, secundariamente erosiones y hasta condicionar perforación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos unas fotos relacionadas a la serostomía, ¿no? Lengua seca, roja, depapilada. Miren aquí, keilitis, y se presenta estas fisuras a nivel de los labios que están secos, se llama rágades, es su denominación. Miren, por ejemplo, les dijimos también de que presentaban caries dental, ¿no? Más que en la población general, ¿no? También presentan periodontitis, ¿no? Periodontitis, como consecuencia de este problema de la caries dental. Miren acá, ¿no? En esta otra fotografía también, pues, periodontitis y compromiso de caries dental. Miren en esta otra foto, de igual manera. Ahora, lógicamente nos estamos adelantando a las pruebas, digamos, para el diagnóstico, para confirmar la sequedad oral. Este papel filtro más o menos tiene 35 milímetros de largo por 5 milímetros de ancho. Entonces se introduce en el ángulo interno del ojo, cerca de la carúncula, y normalmente entre 3 a 5 minutos llega a mojar, como decir así, a humedecerse 20 milímetros. Pero se confirma que realmente hay, digamos, sequedad ocular cuando se humedece solo menos de 5 milímetros, ¿no? Miren esta lengua de papila geográfica, y acá vemos lo que decimos, más o menos entre 16 y 20% de los casos van a ser aumento de las glándulas parótidas, ¿no? Entonces, esta tumefacción paráctea puede presentarse de forma aguda o crónica que obliga a descartar linfoma. Es una manifestación frecuente, ¿no? Aquí el compromiso de las glándulas submaxilares, ¿no? En el caso entonces ese es lo más característico y saltante del síndrome Sjögren. Ahora entramos en otro aspecto importante que es las manifestaciones extraglandulares. Así como dijimos al inicio, así como la artritis reumatoidea tiene bueno, la característica es las manifestaciones articulares, la característica ahí pues dependiendo en el tiempo y el mal tratamiento y una serie de factores, va a ser manifestaciones extraarticulares, así también los pacientes con síndrome Sjögren pueden hacer manifestaciones extraglandulares. Y estas manifestaciones extraglandulares se puede presentar no es que se presenten todos, se puede presentar en el 30% de pacientes con síndrome Sjögren primario y en menos proporción en síndrome Sjögren secundario. Y lo característico son artromialgias o poliartritis no erosiva. Puede presentarse como una oligoartritis o puede presentarse como una poliartritis, pero la diferencia con la artritis reumatoidea es que no es erosiva, ¿no? Puede haber enfermedad pulmonar intersticial difusa y a nivel renal, ya. Y a nivel renal puede presentarse lo que se denomina nefritis intersticial o acidosis tubular o glomerular, nefritis. Luego puede haber
afección del sistema nervioso, tanto periférico como axial. O sea, el síndrome Sjögren puede comprometer tanto a nivel periférico como también a nivel axial. El fenómeno de Raynaud está presente en más o menos 30% de los casos. Y acá es importante un aspecto, que en el caso, de síndrome Sjögren, escuchen bien esto, en el caso de síndrome Sjögren, en el caso de artritis, no, en el caso de síndrome Sjögren, en el caso de polimiositis, en el caso de esclerodermia, en esas tres enfermedades y también de vasculitis, puede ser la manifestación inicial. O sea, en otras palabras, lo que quiero decir es que no es que, digamos, en el esclerodermia aparece, ¿no? Engrosamiento en la piel y todo eso, y de frente empieza así, no. Puede empezar como un síndrome, como un fenómeno o síndrome de Raynaud. Y lo mismo en la polimiositis, no es que, digamos, siempre va a ser con disminución, digamos, de la fuerza muscular, cintura escapular y pelviana, etcétera, no, o de los músculos flexores del cervical, sino puede empezar como simplemente un fenómeno de Raynaud. Y en el Sjögren puede ser también la primera manifestación del Sjögren, fenómeno de Raynaud. Como ya dijimos, mayor incidencia en linfoma no Hodgkin y más o menos 4 a 44 veces mayor que en la población general. Y también puede estar asociada a macroglobulinemia de Waldenström. Esto en relación a las frecuencias de las manifestaciones extraarticulares, ¿no? Por ejemplo, artralgia y artritis en el 60%, o sea que es frecuente. Hay otro detalle que nunca debemos olvidar. O sea, casi, como dijimos, el 90% de los pacientes con síndrome de Sjögren, su inicio es con serostomía y seroftalmía. Un pequeño porcentaje puede empezar como un compromiso articular, pero la diferencia normal entre artritis reumatoidea y Sjögren asociado, o sea, Sjögren asociado a artritis reumatoidea en el tiempo, es que en pacientes con artritis reumatoidea, aparte de que la artritis erosiva, siempre, casi siempre va a empezar con compromiso poliarticular. Y luego hacen Sjögren asociado. En el caso del Sjögren primario, siempre va, casi siempre, digamos, ¿no? Va a empezar con compromiso de glándulas exocrinas y en el desarrollo de la enfermedad va a ser la poliartritis. Ese detalle no se olvide. Entonces, artralgia y artritis en el 60%, fenómeno de Raynaud 37%, linfaadenopatías 14%, afección pulmonar 11%, vasculitis 9%, afección renal 6%, linfomas 6%, esplenomegalia 3%. Incluso en algunas casuísticas se ha visto que la esplenomegalia en pacientes con síndrome Sjögren se presenta hasta en el 11% de los casos. Neuropatía periférica 2%, miositis 1%. O sea que del Sjögren también puede ser una miositis, ¿no? Otro de los aspectos importantes en relación a alteraciones glandulares es el linfoma MAL, linfoma célula B, no Hodgkin, alteración de función renal, pulmonar, neurológicas, ¿no? En cuanto a compromiso articular, como dijimos, es bastante frecuente y sobre todo produce artralgias. Artralgias en menos proporción, oligoartritis y un poco menos frecuente, poliartritis, simulando una artritis reumatoidea. En cuanto al compromiso de manifestaciones neuropsiquiátricas, digamos psiquiátricas específicamente, depresión, ansiedad, alteraciones de la memoria, trastorno del sueño. Cutáneos, el lupus puede producir
El lupus puede producir, así como la artritis reumatoidea, lesiones púrpura, de tipo purpúricas, o sea, púrpuras palpables en miembros inferiores, ¿no? Cuando se presenta un paciente con púrpura palpable, más crioglobulinemia, más hipergamaglobulinemia, más anti-RO, anti-LAP altamente positivos, entonces esto nos tiene que alertar de que estos pacientes pueden hacer linfoma. Entonces, luego, aparato respiratorio, enfermedad intersticial, rinitis atrófica, cererotraquea y hiperreactividad bronquial. O sea, también el síndrome Sjögren va a producir síndrome obstructivo bronquial, ¿no? Ahora, en cuanto a, como ya vimos nefritis intersticial con acidosis tubular y que secundariamente puede hacer litiasis, osteomalacia e hipopotasiemia crónica. A nivel gastrointestinal, los pacientes pueden presentar disfagia, gastritis atrófica, hay que tener en consideración hacer el diagnóstico de anemia perniciosa, asociación a enfermedades celíacas y pancreatitis autoinmune. Como dije, esto se puede presentar a múltiples recidivantes, ¿no? En múltiples ocasiones se puede presentar pancreatitis. A nivel cardíaco, también se va a presentar como una pericarditis subclínica. Esto no es frecuente, ¿no? Otro de los aspectos importantes que se tiene que considerar en síndrome Sjögren primario es que esta asociación de síndrome Sjögren primario y tiroiditis autoinmune o de Hashimoto. Hashimoto en 15% de los casos, sobre todo en mujeres. Y los linfomas, como ya dijimos, hay un riesgo de 44 veces mayor que en la población general. Otro de los aspectos, aparte, digamos, de lo que referí, que nos pueden alertar de que pudiéramos estar frente a una posibilidad de desarrollo de linfoma, es la disminución del complemento C4. Entonces, tenemos una vasculitis, tenemos anti-RO, anti-LA positivo, hipergamaglobulinemia o, digamos, gamapatía monoclonal. Y luego, digamos, y tenemos vasculitis y tenemos el complemento C4 bajos, aquí tenemos que estar alerta de que pueden desarrollar linfoma. Ya, entonces pancreatitis recurrente, gastritis atrófica, glomerulonefritis membranosa y por complejos inmunes. Lo que puede presentarse a nivel, digamos, de compromiso renal. A nivel neurológico, se va a presentar hemiparesia transitoria, presentarse convulsiones, meningoencefalitis aséptica, recurrente, mielitis transversa, mononeuritis múltiple, ¿no? Si, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico, también se pueden presentar estos cuadros, ¿no? Pero vamos a ver que realmente estas enfermedades que comprometen específicamente, tienen su punto blanco en X tejido, pueden desarrollar también compromiso sistémico. Entonces, síndrome Sjögren no es solamente ojo seco, boca seca, piel seca, dispareunia en las mujeres, etc. Entonces, a nivel de piel, púrpura palpable, nódulos, urticaria, fenómeno de Raynaud, vasculitis, ¿no? Vasculitis, básicamente vasculitis leucocitoclástica. Endocrinas y por hipotiroidismo relacionada a tiroiditis de Hashimoto. Reumática, ya lo dijimos, también puede haber miositis, mialgias, ¿no? Y puede haber también síndrome a nivel hematológico, síndrome de hiperviscosidad, macroglobulinemia o aldosterón, pseudolinfoma, linfadenopatía, angioinmunoblástica, linfoma MALT, linfoma células, ¿no?
Y para que vean que realmente el síndrome Sjögren cuando compromete sistema nervioso central es una cosa seria, ¿no? Entonces puede haber, incluso puede presentarse como un síndrome desmielinizante. Deficiencias motoras o sensitivas, cuadro de meningitis aséptica, demencia progresiva, convulsiones, accidentes cerebrovasculares, alteración de la función cognitiva, encefalopatía, cefalea vascular, cuadros de ansiedad y depresión. Y a nivel medular puede producir esclerosis múltiple, neuritis óptica, mielitis transversa, vejiga neurogénica, mielopatía crónica progresiva. El diagnóstico es complejo y tiene que cumplir de 6 criterios, 4 para llegar al diagnóstico, ¿no? Entonces, enfermedad crónica de progresión muy lenta. Lo interesante de esta enfermedad no es como en la artritis reumatoidea, no es como el lupus, no es como la polimiositis, no es como la esclerodermia. Por eso que su pronóstico es mejor en relación a las otras enfermedades reumáticas e inflamatorias. Es un proceso lento y progresivo. Entonces, lo importante es diagnosticar el diagnóstico lo más precoz posible. ¿Para qué? Mejorar la calidad de vida y prevenir y percibir la aparición, sobre todo prevenir la aparición de complicaciones. El diagnóstico, al final de cuentas, se va, como les decía a los alumnos que, bueno, me tocó en la mañana, ¿no? Como les decía, cuán importante es la historia clínica. Si no valoramos la historia clínica, estamos perdidos, ¿no? Sea la patología que sea. Es importante una buena historia clínica. Cuando hacemos una buena historia clínica, lo demás es, y encima examinamos al paciente, no hagan como lamentablemente muchos colegas en este tiempo por salida de paso, porque tienen muchos pacientes, rapidito nomás, ya, listo, tome, ya esto tome, el paciente le dice, doctor, pero mire, también tengo, no, con eso se va a recuperar usted ya, eso es todo. Le dejen hablar al paciente. Entonces, por eso yo vuelvo a repetir, ¿para qué estamos estudiando medicina? ¿Para solamente pensar, digamos, en un beneficio económico? ¿O verdaderamente nuestra profesión es una profesión de servicio? Nuestra profesión es una profesión de servicio y todo tiene su tiempo. Entonces, historia clínica, la exploración minuciosa, análisis de laboratorio y aquí en el síndrome Sjögren es importante la biopsia. Análisis sanguíneo, pruebas específicas, ¿no? Si uno quiere ir más al detalle, resonancia magnética de las parótidas, cialografía, ¿cómo comprobamos, aunque estos son muy caros, ¿no? ¿Cómo comprobamos, digamos, que hay compromiso? Así, por ejemplo, para confirmar la sequedad ocular, hay dos pruebas. Una es test de Schirm. Eso es lo que les mostré, esa foto de una tira, ¿no?, de filtro, es el test de Schirm. Y la otra es rosa de Bengala. Ahora último han introducido otro estudio que se llama fluoresceína, ¿no? Ahora, en el caso de cómo confirmar que realmente pues, hay disminución de la glándula de la secreción salival, a través de la gammagrafía de glándulas salivales. Entonces eso demuestra, digamos, cuánto capta este es con radioisótopo, ¿no? Tecnesio 99. Cuánto capta del radioisótopo y cuánto se elimina, ¿no? Listo. Entonces es una enfermedad crónica, progresiva, muy lenta, importante ya. En relación a los anticuerpos, el 95% de los pacientes van a tener anticuerpo antinuclear positivo. Factor reumatoideo también se va a presentar positivo en el 75%. Pero los títulos del factor reumatoideo en paciente con síndrome de Sjögren, son a títulos bajos.
30, 40, más o menos por ahí, 27, etcétera, ¿no? Ahora, también se habla, por ejemplo, de pacientes que tienen anticuerpo antinuclear positivo, pero lo característico del lupus, que diga, disculpen, el síndrome Sjögren es el anti-RO y el anti-LA positivo. Pero cuando hay anticuerpos anti-RO y anti-LA positivos, no, digamos, tiene el anticuerpo antinuclear a títulos altos y tiene el anti-LA y el anti-RO negativos, esto está indicando que está relacionado, no indicando, está relacionado a un mayor compromiso de fenómenos de Raynaud y también mayor expresión de manifestaciones extraglandulares, ¿no? Entonces, anti-RO, bueno, otros tienen un poco más, vemos en otros estudios, se ha visto un poco más de positividad, tanto del anti-RO como el anti-LA. Reveshime positiva, tinción rosa de Bengala y biopsia de glándula salival menor, lacrimal o parotidia. Normalmente lo que se hace es la biopsia de glándulas salivales menores, ¿no? Y la característica específica que corresponde a la enfermedad es la infiltración linfocitaria focal de 50 o más linfocitos por campo. Entonces, cuando se encuentra digamos, la infiltración linfocitaria focal de 50 o más linfocitos por campo, pues ni vuelta a quedar, esto es síndrome Sjögren, ¿no? Bueno, eso ya hemos visto. Se coloca una tira de papel, la prueba de Schimmer, para medir la cantidad de humedad, conseguía un periodo de 5 minutos, es periodo de 5 minutos. Menos de 5 milímetros de humedad generalmente indica la presencia de sequedad ocular, ¿no? Puede haber falsos positivos o negativos en 15%, ¿no? Y esa es la biopsia, ¿no? Con infiltración de 50 o más linfocitos por campo, ¿no? Ya. Entonces, lo importante acá es la historia clínica, pruebas oculares, Schimmer, rosa de Bengala, estudios de autoinmunidad, gamografía parotidia. Y entonces, esto, menos de 2 criterios, menor o igual a 2 criterios, corresponde a lo que se llama síndrome seco. De 4 a más criterios es el síndrome de Sjögren. Si el paciente solamente tiene 3 criterios, entonces obligatoriamente hay que hacerle biopsia salival. Si es positiva, síndrome Sjögren. Si es negativa, síndrome Sjögren probable. Ahora, ya esto está definido por los organismos internacionales de la Asociación Europea de Reumatología y la Asociación Americana de Reumatología en el consenso de que obligatorio tiene que haber o una biopsia o inmunológica, ¿no? O sea, anticuerpos antinucleares característicos, anti-RO, anti-LA. Pero recuerden que el anti-RO, el anti-LA, no es al 100% positivo en todos. Entonces, tenemos que hacerle la biopsia. Y entonces estos son los criterios, ¿no?, de diagnóstico, bueno, en el consenso europeo norteamericano, ¿no? Bueno, como decir, diagnóstico diferencial, ¿no? Diagnóstico diferencial. Bueno, tenemos que indagar. Tenemos que indagar sobre antecedentes de tratamiento previo con radiación de cabeza y cuello, porque eso también puede ser la causa de la sequedad oral o ocular. Luego, infección por virus de hepatitis C. El virus de hepatitis C y el virus de la inmunodeficiencia pueden producir un cuadro similar al síndrome de Sjögren. Bueno, ya dijimos esto del síndrome de inmunodeficiencia humana adquirida, infección viral por parotiritis, virus de Epstein-Barr, virus Coxsackie.
Y también tenemos que averiguar que realmente no haya un linfoma preexistente o sarcoidosis que invaden estos tejidos. Enfermedad del huésped contra injerto y uso de drogas anticolinérgicas, ¿no? Ya. Entonces, y acá también hay que, dentro de los diagnósticos diferenciales, hay que considerar también la edad. La edad disminuye también la secreción de las glándulas lacrimales y orales. Otro aspecto importante también es diabetes. La diabetes también puede condicionar sequedad oral y sequedad ocular. O sea, no es que todo lo que haya, como dice, no todo lo que brilla es oro, como dice el dicho, ¿no? Entonces, es igual, que se tiene que definir verdaderamente, eh, hay que preguntar dentro de la historia clínica, los antecedentes familiares, si es diabético o no es diabético, ¿no? Y así que todos esos detalles tenemos que considerar. Y también hacer estudios, investigar de que no esté tomando algunos medicamentos que condicionan sequedad oral o ocular. Entonces, infecciones virales, virus Epstein-Barr, parvovirus, virus de hepatitis C, inmunodeficiencia, enfermedad de injerto contra el huésped, sarcoidosis, amiloidosis, porque también la amiloidosis puede infiltrar estos tejidos. Alteraciones metabólicas, ¿no? Problemas alimenticios pueden también producir cialoadenitis y linfoma primario. De los fármacos anticolinérgicos, como por ejemplo la atropina, la escopolamina, los medicamentos simpático-miméticos, la efedrina, las benzodiazepinas, los inhibidores de la recaptación de serotonina, como decir amitriptilina, ¿no? Los antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas, los antihistamínicos, la nicotina, los opioides, antagonistas alfa-1, como la terazocina y prazocina, alfa-2 agonistas, como la clonidina, los beta bloqueadores, como el atenolol, el propanolol, y diuréticos, ¿no? Entonces acá tenemos, digamos, un cuadro en el cual, digamos, el diagnóstico diferencial del síndrome de Sjögren primario, y este está relacionado a, por ejemplo, ojo seco, que era conjuntivitis seca. Entonces, por ejemplo, acá está relacionado, no es que, como vuelvo a repetir, no es que todo lo que es ojo seco, boca seca es Sjögren. Hay que ver, no vaya a ser que nos encontremos frente a una sarcoidosis, hepatitis crónica, injerto contra el huésped, bloqueo sensitivo, que le hayan hecho, por ejemplo, cirugía de córnea, ya, que le hayan hecho cirugía, ¿dónde estoy? Ya, cirugía de córnea y deterioro del lente, o también los problemas de lentes de contacto, también digamos, pueden condicionar sequedad, sobre todo ocular. Y como dijimos, aquí importante y nunca nos olvidemos, diabetes. Luego, bloqueo motor, lesión del séptimo par craneal. Relacionadas a la edad, bueno, como se ha dicho, de que también la edad condiciona disminución de la secreción lacrimal y oral. Y en fármacos sistémicos, deficiencia de glándulas de Meibomian, pemfigoide cicatrizal, defecto del cierre palpebral o baja velocidad del párpado, ¿no? La tosis palpebral, y entonces empieza a perder las lágrimas y a evaporarse más rápidamente las lágrimas, y esto va a condicionar, pues, sequedad ocular, ¿no? Ahora, en cuanto a la boca seca, y la deficiencia de vitamina A también puede condicionar esto, ¿no? Ahora, en cuanto a la boca seca, la infiltración de estas glándulas, a ver, perdón.
la infiltración de estas glándulas por amiloidosis y que está asociado a síndrome nefrótico. La hemacromatosis, que condiciona también cirrosis, ya dijimos, ¿no? La enfermedad de injerto contra el huésped, diabetes mellitus, tipo 1, tipo 2, radioterapia, ansiedad, fármacos, ¿no? Ya hemos visto ya varios, enfermedades relacionadas con la enfermedad por inmunoglobulina G4, enfermedad de Castleman multicéntrico, diabetes, alcoholismo, lesión linfoepitelial por el VIH y tumores benignos, ¿no? Y acá, en el caso, digamos, de carcinoma, ¿no? Carcinoma maligno, ¿no? En relación a invasión e infiltración de las glándulas parótidas, el linfoma primario de linfocitos B, inflamación de la glándula parótida unilateral o bilateral, linfoma primario, linfocitos T, obstrucción de conducto por cálculo. Eso también puede ser otra causa de sequedad oral, ¿no? Bueno, ya esto lo hemos visto, ¿no? El caso de compromiso de sequedad oral o ocular, de glándulas salivales, a ver, vamos a tener el problema de sarcoidosis, amiloidosis, infección bacteriana gonocócica, sífilis, tracoma, viral, mononucleosis, hepatitis C, virus de inmunodeficiencia, micobacterias, tuberculosis o leprae, fúngicas como actinomicosis, también pueden condicionar sequedad oral y histoplasmosis, ¿no? Y en neoplasias, vamos a tener neoplasias inflamatorias salival, adenoma, adenocarcinoma, tumores mixtos de las glándulas salivales y luego también el tumor de Warthin, linfoma, hipersensibilidad al cobre, yodo y al plomo. Como vemos, realmente pues muchos son los diagnósticos diferenciales que tenemos que definir, ¿no? Si realmente estamos frente a síndrome Sjögren primario o puede ser otra patología, ¿no? Entonces, dentro de las enfermedades que se encuentran asociadas al síndrome Sjögren, vamos a tener en primer lugar artritis reumatoidea, esclerosis sistémica, cirrosis biliar primaria, vasculitis, hepatitis crónica activa, púrpura hipergamaglobulinémica, neumonitis intersticial linfocítica, fascitis eosinofílica, amiloidosis, epidermólisis tóxica, enfermedad de injerto contra huésped, mononucleosis infecciosa, enfermedad celíaca, enfermedad diarrea, enfermedad de estilo del adulto, lupus eritematoso, cirrosis biliar primaria, polimiositis, enfermedad de tiroides, enfermedad mixta de tejido conectivo, crioglobulinemia mixta, necrólisis epidérmica tóxica, hemocromatosis, hiperlipoproteinemia tipo 4, dermatitis petiforme, síndrome de Sweat, miastenia gravis, pemphigo vulgar, síndrome de inmunodeficiencia, síndrome de secos inducida por drogas, bisulfán, bractolol, fenilbutasona, depenicilamina, crisoterapia. Y acá, para que no se olviden, esta es una diapositiva muy interesante. Medicamentos, atropinas similares, betabloqueadores, fenilbutasona, antihistamínicos, enfermedades oculares, conjuntivitis crónica, dermatitis bulosa, blefaritis crónica, fibromialgia, seroftalmia senil, neurológica, compromisos del quinto y séptimo par, hipovitaminosis A, fibrosis quística, virus, diabetes, etc.
Entonces, otras situaciones que pueden producir serostomía congénita, respiración oral, esto es importante también, hay que preguntar si el paciente respira por la boca o respira por la nariz, por algún problema que puede tener a nivel de fosas nasales, medicamentos, serostomía senil, etc. Ya, en estos pacientes vamos a tener anemia, leucopenia, linfopenia, puede haber en algunos pacientes. Ahora, la anemia básicamente es de enfermedad crónica, normocítica, normocrónica, ¿no? Luego, elevación de los reactantes de fase aguda, hipergamaglobulinemia policronal, concentraciones bajas de C4. Recuerden, cuando encontramos concentraciones bajas de complemento C4, y si tiene otros problemas como hipergamaglobulinemia, tiene vasculitis, etcétera, hay la anti-Ro altamente positiva, pues podemos estar eh, esperando el desarrollo de un linfoma, ¿no? Complejos inmunes circulantes, anticuerpos anti-alfa-podrina, 100% en niños, 40% en adultos, ¿no? 48% es de tipo inmunoglobulina A, 39% inmunoglobulina G. Puede encontrarse también en artritis reumatoidea juvenil, 56%, artritis reumatoide del adulto, 38%, en el lupus, 29%, y en miopatías inflamatorias, lo más característico del síndrome Sjögren es el anti-Ro y el anti-La positivos, y se asocia mayor severidad y desarrollo de vasculitis. Y bueno, ya casi estamos llegando a la parte final. Paciente con serodermia, este es un algoritmo que podemos hacer, algo ya habíamos referido. Entonces, anticuerpos antinucleares 95%, fotorreumatoidea 75%, anti-Ro 70% y anti-La 60%. No es variable. Tratamiento, ¿no? Básicamente, digamos, el tratamiento en pacientes que está empezando el síndrome Sjögren, le podemos iniciar con antimaláricos y básicamente con hidroxicloroquina. Y por un tiempo, un mes, 2 meses, corticoides, ¿no? Ahora, en la forma, para el síndrome de Sjögren primario, específicamente comprometiendo glándulas exocrinas, digamos oral o ocular, en realidad no hay un tratamiento específico. Solamente hay salvo los antimaláricos, de alguna manera disminuyen o enlentecen el desarrollo de la enfermedad. Pero cuando hay compromiso extraglandular, entonces cuando hay compromiso extraglandular, por ejemplo, compromiso del sistema nervioso central, compromiso periférico, compromiso a nivel de pulmón, a nivel de riñón, entonces se dan ciertos tipos de anticuerpos, ¿no? Como el rituximab, anti-CD20, perdón, el anti-CD20, rituximab, o estos otros anticuerpos, el belimumab o el briobatacep, que digamos, sobre todo esto para controlar la hiperestimulación de los linfocitos B, ¿no? Entonces, la terapia combinada, el uso de terapias combinadas para tratar los signos y síntomas de hiposalivación también es recomendado. Entonces, aquí son importantes las medidas preventivas, medicamentos dialogos y estimulación salival no farmacológica. Entonces, aquí manifestaciones extraglandulares, serostomía, higiene, es importante acá la higiene bucal, ¿no? Una firme, digamos, aseo bucal con digamos, sobre todo con elementos fluorados, ¿no? Y el paciente tiene que ir cada 6 meses al odontólogo, ¿no? Bueno, se ha visto también en algunos estudios que la pilocarpina y el ambroxol estimulan de alguna manera, digamos, la producción de saliva cuando no está comprometido severamente.
En el caso de la seroftalmía, las lágrimas artificiales, la pilocarpina, también está comprobado que ayuda cuando no hay un compromiso severo, ¿no? Ahora, vamos por acá. Buena higiene oral, visitas periódicas al odontólogo, lo que se indica cada 6 meses. Sobre todo estos pacientes pueden tener problemas de candidiasis oral, entonces tópicos antifúngicos, debe evitar sustancias que aumenten sequedad o irriten los tejidos orales, tiene que erradicar definitivamente el hábito de fumar, si es que el paciente tuviera, alcohol y tabaco. Se recomienda uso de humidificadores por la noche y masticar gomas sin azúcar. Masticar gomas sin azúcar. Beber bastante abundante líquido, ¿no? Entonces el objetivo realmente del tratamiento es eliminar los síntomas, limitar el daño producido por el complejo seco, serotomía, keratoconjuntivitis. No tiene cura, pero un tratamiento adecuado ayuda a aliviar los síntomas y mejorar la calidad de vida. Entonces, tratamiento paliativo enfocado a la sintomatología y farmacológico dirigido a la afección sistémica de la enfermedad, como dijimos, manifestaciones extraglandulares, ¿no? Entonces, dentro de la seroftalmía, evitar áreas de fumadores, poca humedad, evitar zonas de poca humedad, diuréticos y anticolinérgicos. Lubricar utilizando lágrimas artificiales, y mejora también con el hialuronato sódico. Humidificadores ambientales en la casa es importante. Es importante también el parpadear durante las lecturas. Por la mañana poner un paño o gasas húmedas, sobre todo en los ojos, durante varios minutos. Evitar la evaporación de las lágrimas por la noche usando ungüentos y gafas de natación ajustables. Muchos pacientes toleran mal la luz del sol, por lo que se recomienda gafas de sol y estimulación generalizada con clorhidrato de pilocarpina, ¿no? De 5 miligramos 4 veces al día, y está contraindicado al paciente con asma y con glaucoma, ¿no? Luego, manifestaciones a nivel, digamos, de otro de los tratamientos, bloqueo lacrimal, efectos adversos, epífora, sensación de cuerpo extraño, el trasplante de córnea, a nivel de serostomía, salivas artificiales, agua a menudo mezclado con gotas de limón. Tiene que ser aquello que va a tomar con bastante limón. Chicles y o caramelos sin azúcar, pilocarpina, algo parecido como lo relacionado al compromiso ocular. Higiene bucal es indispensable para evitar las caries y las infecciones. Se aconseja cepillar los dientes después de cada comida, enjuagar con elixir ricos en flúor y evitar los alimentos y las bebidas con alto contenido de azúcar. Cápsula de gel de vitamina E, dentista cada 6 meses. Sequedad vaginal, mejora con lubricación, lubricantes, realizar visita periódica al ginecólogo. En este caso se indica anual. El paciente tiene que ir anual a su visita al ginecólogo. Hipertrofia de glándulas parotídeas. Hipertrofia de glándulas parotídeas, aplicar calor húmedo local, tratar la sobreinfección, antibióticos, analgésicos. Si es persistente, debe descartarse linfoma. Ya, esto ya está. En cuanto a si el paciente tuviera problemas de artritis, ¿no? Puedes hacer uso de AINES, ¿no? Y si hay mayor compromiso, digamos, si hay inflamación, darle metrotexate. La hidroxicloroquina, ¿no? Durante un año reduce la concentración salival de los mediadores inflamatorios como la interleuquina 6 y de ácido hialurónico, reduce los anticuerpos de inmunoglobulina G contra el antígeno LA y también disminuye la velocidad, la PCR y las inmunoglobulinas en el suero, ¿no? Ya, este fenómeno de Raynaud, protección contra el frío,
pues hay que indicarle al paciente que no se ponga frío, nifedipino y ácido acetil salicílico. Acidosis tubular renal, solución con bicarbonato de sodio oral, vasculitis, corticoides y medicamentos inmunosupresores como azatioprina o micofenolato. ¿Ves? Y en los casos severos de compromiso vascular, diclofosfamida. Linfoma, bueno, tiene que utilizar ya doxorubicina, ya esto ya más tratamiento de oncólogo. Los estudios demuestran que tras un año de tratamiento con pilocarpina, el 78% de los pacientes presentan mejoría de la sequedad oral, 66% de la sequedad ocular, 52% de la sequedad dermatológica. Muy importante, se tiene que considerar no fumar, hacer ejercicio con regularidad, dieta equilibrada, ¿no? Y así, y los estudios con fármacos biológicos, eso ya le dije, eso es solo exclusivamente para el compromiso sistémico. Si compromete pulmón, una nefritis, digamos, el compromiso pulmonar, por ejemplo, creo que eso, el compromiso pulmonar del Sjögren puede ser a nivel árbol respiratorio superior, compromete, puede producir sequedad nasal, puede producir y eso puede condicionar epistaxis, a nivel también puede producir sequedad serotráquea, ¿no? Del árbol traqueobronquial, puede producir bronquiolitis obliterante, puede producir bronquiectasias, y a nivel de pulmón puede producir problemas relacionados a neumonitis intersticial, también puede producir en menos frecuencia que, por ejemplo, la esclerodermia, hipertensión pulmonar, ¿no? Entonces, en los compromisos sistémicos, tipo compromiso pulmonar, neurológico, renal, con excepción de la nefritis tubulointersticial, por ejemplo, compromisos de glomerulonefritis. Entonces, aquí es que se hace uso de anticuerpos monoclonales como el rituximab y que realmente ha dado una buena respuesta, sobre todo el control del linfoma de células B. El ocrelizumab, anticuerpo humanizado anti-CD20, o sea, su contraparte, ¿no? Parecido, parece que tiene, pues, buena eficacia en relación junto con el rituximab. El belimumab, antagonista BAFF/BLyS, probablemente sea la clave en el control de la hiperactividad de células B. Y así. Medicamentos que pueden causar sequedad, ya lo hemos visto. Complicaciones. Úlceras en la córnea, por ejemplo, a nivel ocular. ¿Cuáles son las complicaciones que se pueden presentar en pacientes con síndrome Sjögren? Úlceras corneales pueden ser graves y en casos muy raros puede llegar a producir pérdida de la visión. Vasculitis, ocasionalmente pueden aparecer erupciones en los brazos, piernas relacionadas con la inflamación de pequeños vasos. Linfoma, un número muy pequeño de pacientes pueden desarrollar tumor en ganglios linfáticos. Dentro de las complicaciones, más infecciones en zona ocular y también ocular corneal y a nivel oral. Mayor deterioro dental, una periodontitis o gingivitis, aftas por hongos con dolor y ardor, inflamación dolorosa en las glándulas salivales de la cara. Complicaciones en otra parte del cuerpo, dolor, rigidez en las articulaciones, inflamación pulmonar similar a la neumonía, función anormal hepática y renal, entumecimiento, hormigueo y debilidad. El riesgo de desarrollar linfoma es pues alto, de 4 a 5 veces mayor, de 4 a 44 veces mayor que la población general, ¿no? Factores de riesgo para desarrollar linfomas: vasculitis cutánea, crioglobulinemia tipo 2, neuropatía periférica, hipertrofia parotidia, adenopatía
con anticuerpo antirra altamente positivo, descenso del complemento, gamapatía monoclonal, anemia y linfopenia. Pronóstico, no reduce la esperanza de vida, ¿no? En general, el síndrome de Sjögren primario, el pronóstico es bueno. En el secundario estará relacionado con enfermedad asociada. La mayoría de los pacientes con síndrome de Sjögren pueden realizar una vida normal. Y así, bueno, estas son las terapias nuevas que se está incentivando. ¿Cuándo derivar? ¿No? Cuando usted como médico general. Todos los casos sospechosos de síndrome de Sjögren deben ser derivados al especialista, en otras palabras, al reumatólogo, ¿no? Eso sería todo y aquí terminamos el tema. ¿Alguna pregunta? ¿Me puedes ver la sobrevivencia de una enfermedad cero negativa? ¿Síndrome de Sjögren, tipo la espondilitis anquilosante? No, no está relacionado aunque de lo que hemos visto, por ejemplo, de toda la relación, lo que se llama Sjögren asociado, no está la espondilitis anquilosante. Ahora, bueno, al menos eso es lo que normalmente uno ve, ¿no? Al menos es muy raro que un paciente con espondilitis tenga la vez Sjögren, pero sí es más relacionadas todas las patologías que hemos estado, digamos, que están asociadas, ¿no? Digamos de que hay pacientes que tengan un síndrome de Sjögren primario, puede dar lo que es certificado luego de después que le dé lo que es la articulación. Eso, al contrario, es al revés, ¿no? Paciente con artritis reumatoidea puede presentar en el desarrollo de la enfermedad, pero como manifestación extraarticular, puede, digamos, el paciente con artritis reumatoidea puede ser Sjögren secundario, pero como decir que un paciente con artritis reumatoidea un paciente con Sjögren haga en tiempo y artritis reumatoidea, no. Pero sí hay que considerar lo siguiente, de que pacientes, por ejemplo, hemos visto que más o menos en un 57% pacientes con Sjögren el factor reumatoideo está positivo, pero no significa que tenga artritis. Pero los títulos son bajos, como decir, de la artritis reumatoidea, para considerar así de una manera firme que estamos frente a un paciente con artritis reumatoidea, los valores tienen que ser de 80 para arriba, ¿no? 80, 160, 320, cuanto más positivo ya, mucho mejor, ¿no? Ahora, también se ha visto de que pacientes con síndrome de Sjögren pueden presentar anticuerpos, antipéptidos citrulinados cíclicos. Y estos pacientes que tienen anticuerpos, antipéptidos citrulinados cíclicos, hacen más manifestaciones extraarticulares, o sea, más manifestaciones tipo artritis. Como dijimos, pueden presentar artritis, oligoartritis o poliartritis, pero no son frecuentes. Pero si tienen el anticuerpo antipéptido cíclico citrulinado, entonces es más probable que pueden en su evolución hacer el compromiso articular. Es que hacen artritis que no tienen compromiso articular. ¿Alguna otra pregunta? Si no hay preguntas, entonces hemos terminado. Y mañana nos estamos viendo con otros dos temas, ¿no? Polimiositis y esclerodermia. Muy bien, eso es todo. Hasta luego, alumnos.